Jóvenes, tengan ustedes muy buenos días. Continuando con nuestras clases de lenguaje, el día de hoy trataremos el tema de la clasificación del verbo. Para ello te pido por favor que tengas listo tus materiales, tu libro, tus lapiceros, ¿de acuerdo? Para poder trabajar en el libro. ¿Empezamos, jóvenes? Listo. Bien, jóvenes, antes de entrar a la clasificación del verbo, ¿de acuerdo? Vamos a recordar lo que nosotros habíamos hablado la clase anterior y habíamos definido al verbo. Recordábamos y decíamos que el verbo es aquella categoría gramatical que expresa estados y procesos, ¿verdad? Como existencia, acción, pasión y transformación de los seres en general. Asimismo, también hemos dicho que el verbo cumple la función privativa de núcleo del predicado verbal y es una categoría gramatical variable, ¿verdad? Porque nos va a expresar modo, tiempo, número y persona gramatical. Recordando eso, jóvenes, entonces entramos ahora sí a las clases del verbo. Hablamos del verbo regular. ¿Cuándo se dice que el verbo es regular? Veamos el siguiente ejemplo. Y tengo ahí, ¿de acuerdo? Al verbo amar y al verbo cantar. Y decimos, yo amo, yo canto, ¿verdad? Vamos a la segunda persona y decimos, tú amas y tú cantas. Él o ella ama y él o ella canta. Nosotros amamos y nosotros cantamos. Vosotros amáis y vosotros cantáis. Ellos aman y ellos o ellas cantan. ¿Qué es lo que podemos nosotros observar en estos ejemplos? Cuando nosotros hablábamos de la estructura del verbo, decíamos que tiene sus formantes, ¿verdad? La raíz o lexema y su morfema, ¿no? El morfema derivativo o morfema flexivo, ¿de acuerdo? Entonces, podemos observar que en el verbo amar, ¿no? El lexema o raíz, mira, al momento de la conjugación no ha variado ni ha cambiado en las personas gramaticales, que ha sido conjugado. De igual manera, el verbo cantar conserva su lexema al ser conjugado con las diferentes personas gramaticales. Ahora, la desinencia, mira, sigue al verbo modelo, ¿sí? Amo, canto. Amas, cantas. Ama, canta. Amamos, cantamos. Amáis, cantáis. Aman, cantan. ¿Te das cuenta? Va siguiendo a su verbo modelo. Por lo tanto, vamos a decir que el verbo es regular cuando es aquel, te dice, cuyo lexema permanece inalterable, no se altera la raíz al ser conjugado. Ya lo hemos visto. Y la desinencia, ¿qué pasa con la desinencia? Respeta la forma de su verbo modelo. Cuando el verbo no cambia el lexema y la desinencia conserva y respeta las formas del verbo modelo, vamos a decir que ese verbo es regular. ¿De acuerdo? Listo. Vamos y hablamos ahora de los verbos irregulares. ¿Por qué se les llama verbos irregulares? Te dice, la irregularidad del verbo se evidencia cuando. Mira, tengo al verbo jugar, ¿sí? Donde la raíz, la parte invariable, el lexema, ¿de acuerdo? Viene a ser ju.
Si conjugamos, vamos a tener yo juego, tú juegas, él o ella juega. Nosotros, mira, jugamos, él o ella juega, ¿ve? Nosotros jugamos, vosotros jugáis. Y mira ahora, ellos o ellas juegan. ¿Qué ha pasado? En la primera y en la segunda persona del plural, ¿qué ha pasado con la raíz o el lexema? Se ha alterado, ha sufrido una variación. Por lo tanto, ¿qué podemos decir? Primer caso de los verbos irregulares. Su lexema sufre cambios, varía al ser conjugado. ¿De acuerdo? Va a variar, va a sufrir cambios al ser conjugado. ¿De acuerdo? Vamos al siguiente. ¿Qué decimos? Yo temí, yo conduje. Él temió, él conduje. O él condujo, ¿verdad? Listo. Vamos acá. El verbo temer es mi verbo modelo. ¿Qué va a pasar? Se está alterando, mira, no conserva, ¿de acuerdo? La forma en la desinencia de su verbo modelo. Entonces, en el segundo caso vamos a decir que el verbo es irregular cuando no respeta la desinencia de su verbo modelo. Entonces, ¿qué está pasando? Está variando, ¿no es cierto? Varía, cambia. Ese es otro caso de los verbos irregulares. ¿De acuerdo? Vamos ahora al tercer caso. Yo soy, mira el verbo ser. Tú eres. Él o ella es. Nosotros somos. Ustedes son y ellos o ellas son. ¿Qué pasó ahora? ¿Conserva la raíz? No conserva la raíz. ¿Conserva la desinencia? Tampoco conserva la desinencia. Entonces decimos, en el tercer caso, el verbo es irregular cuando se alteran los dos formantes, tanto el lexema como la desinencia al mismo tiempo. ¿De acuerdo, jóvenes? Entonces, mira, 3 casos, ¿ah? Nota, nos dan otros verbos irregulares. Doy, del verbo dar, voy, del verbo ir, hice, del verbo hacer, quepo, del verbo caber y es, del verbo ser. ¿Ya? Para hallar, nos dan aquí una guía que para hallar nos dice la verdadera raíz de un verbo, ¿qué debo hacer? Debo convertir al verbo conjugado en un verboide, uno de los verboides, infinitivo. ¿De acuerdo? ¿Te acuerdas que el infinitivo tiene la terminación ar, ir, ¿verdad? Luego le restamos la terminación, le quitamos la terminación, restar, quitar, ¿no es verdad? Le restamos la terminación ar, o ir. Lo que va a quedar, ¿qué va a ser? La raíz. ¿De acuerdo? Esa raíz es la que no debe, dice, modificarse durante la conjugación. Vamos acá, un ejemplo. ¿De acuerdo? El verbo llamaste, que dice que lo convierta a un verboide, infinitivo. Llamaste, llamar. Le restamos la conjugación, el infinitivo, la terminación del infinitivo ar y lo que queda es llam. ¿Qué nos ha dicho? Es la raíz que en este caso, cuando tú lo conjugas, no va a cambiar. ¿De acuerdo? No cambia, no varía. Segundo verbo, vienes. Lo paso a infinitivo, venir. Le resto la terminación, ven. Es la raíz que en este caso, cuando tú lo conjugas con las personas gramaticales,
sí cambia en algún momento. ¿De acuerdo? Verbo cantar. Canto, cantas, canta. ¿Ya? Como no cambia la raíz ni la desinencia, entonces es un verbo regular. ¿Ya? Siguiente verbo, volver. Vuelvo, vuelves, vuelve. ¿Ya? En el momento de la conjugación con las personas gramaticales cambia la raíz, por lo tanto es un verbo irregular. Andar, anduve, anduviste, anduvo, cambia la desinencia, por lo tanto es un verbo irregular. ¿De acuerdo, jóvenes? Inténtalo tú, te dice. Subraya los verbos e indica si son regulares o irregulares. Te toca trabajar en tu cuaderno, en el libro, jóvenes. ¿Ya? Ahí tienes. El ejercicio está en el mismo libro. Nos dan la siguiente oración. Ella regresó bastante tarde a casa. ¿De acuerdo? Vamos. Mi verbo es regresó. ¿Quién regresó? ¿Ya? Vamos. Si yo lo conjugo, ¿ya? La raíz no va a variar, no va a cambiar. Por lo tanto, mi verbo es regular. Siguiente oración. Nosotros dijimos la verdad ante todo, ¿sí? En este caso, mi verbo es, dijimos, el verbo decir. Si yo lo conjugo, ¿de acuerdo? Cambia en algún momento de la conjugación, por lo tanto es irregular. Pide para poder saber tus necesidades. Mi verbo es pedir. En el momento de la conjugación cambia, por lo tanto mi verbo es irregular. Abrieron temprano las puertas de la tienda. ¿De acuerdo? Mi verbo al momento de la conjugación no cambia, no varía, por lo tanto es regular. Ayer estabas con tus amigos en la puerta del salón. Verbo estabas, del verbo estar. Y nosotros sabemos que el verbo estar es un verbo irregular. Vamos ahora, jóvenes, a los verbos personales y verbos impersonales. ¿Cuándo se dice que mi verbo es personal? Veamos el siguiente ejemplo. Te da la siguiente oración. Shakira adora el canto y la danza. El verbo es adorar. ¿Quién adora el canto y la danza? Shakira, ¿verdad? Entonces, Shakira, ¿qué viene a ser? Viene a ser el sujeto de la oración. Mi verbo es adorar, ¿sí? Todo lo que se dice del sujeto, ¿qué viene a ser? Mi predicado. Entonces, ¿qué decimos? En este primer caso, observo que los verbos personales admiten ¿a quién? Al sujeto. En este caso, mi sujeto será tácito, no, ¿verdad? Está presente. Por lo tanto, mi sujeto es expreso. ¿De acuerdo? Vamos a la siguiente oración. Dedicó su tiempo a trabajar. Mi verbo es dedicar. ¿Quién dedicó su tiempo a trabajar? No está escrito, no aparece en la oración, pero se sobreentiende. ¿De acuerdo? Él o ella, ¿verdad? Por lo tanto, está sobreentendido. Y cuando el sujeto está sobreentendido, mi sujeto es tácito. ¿Ya? Entonces, lo que se dice del sujeto tácito viene a ser ¿qué? Mi predicado. Vamos, ¿qué podemos decir ahora? Que mi verbo va a ser personal, ¿no es cierto? Cuando admite a un sujeto tácito. Entonces ya tenemos, el verbo va a ser personal cuando admite al sujeto, ya sea expreso o tácito. Vamos a ver. Entonces, ¿qué nos dice?
que es aquel que posee sujeto. Por lo tanto, puede ser reconocido de manera expresa o tácita. ¿De acuerdo, jóvenes? Muy bien. Vamos ahora con los verbos impersonales. ¿Cuándo decimos que el verbo es impersonal? Cuando no se puede, dice, determinar la persona que realiza la propuesta verbal. Entonces, se va a manifestar en 4 casos. Vamos al primero. Verbos referidos a fenómenos naturales. Vamos a la oración. Ha llovido mucho en la zona andina. Tengo a, que viene del verbo haber, mi verbo. Llovido, terminación ido, es mi participio. Entonces tengo verbo más participio a un verbo compuesto que va a cumplir la función de núcleo del predicado. Pregunto al verbo, ¿quién ha llovido mucho en la zona andina? ¿La lluvia? No, ¿verdad? No se puede, no admite al sujeto. Por lo tanto, solamente tengo ¿qué cosa? Predicado. Entonces, ¿qué decimos en este primer caso? Que los verbos impersonales son aquellos que no admiten, ¿verdad?, al sujeto, ¿ya? Y en uno de ellos encontramos aquí a los verbos referidos a fenómenos naturales como amanecer, granizar, nevar, garuar, atardecer o nevar. ¿De acuerdo? Vamos al segundo caso, el verbo haber, ¿ya? Recuerda que el verbo haber como verbo impersonal significa existir, ¿de acuerdo? Vamos al ejemplo. Hay 1000 personas listas para el trabajo. Hay, verbo haber, existir, existen 1000 personas listas para el trabajo. Pregunta, ¿quién hay? ¿Quién hay? ¿1000 personas listas? No hay respuesta, ¿verdad? Por lo tanto, mi verbo no admite al sujeto. El verbo pasa a ser núcleo del predicado, ¿de acuerdo? Y solamente tengo predicado. Entonces, en el segundo caso, ¿ya? El verbo haber. Y ya sabes que el verbo haber como impersonal significa existir. ¿De acuerdo, jóvenes? Como verbo impersonal, el verbo haber se expresa en tercera persona y en singular, cuando se emplea solo el significado de existir. ¿De acuerdo? Ahí está. Vamos, tercer caso. El verbo hacer y el verbo ser. ¿De acuerdo? ¿Ya? Cuando nosotros vamos al verbo ser y al verbo hacer, aquí también podemos tomar al verbo estar, ¿ya? Ellos nos van a dar referencias meteorológicas. Por eso son verbos impersonales, ¿ya? Es tarde y hace mucho frío, mira, ve. Ahí está, primera proposición, es tarde, un verbo. Segunda proposición, hace mucho frío. ¿Unidos por quién? Por la conjunción. ¿De acuerdo? Las dos proposiciones. ¿Y qué forman? Forman una oración compuesta. Vamos, analizamos acá. Preguntamos al verbo, es tarde. ¿Quién es tarde? La tarde no admite sujeto. El sujeto es cero, sujeto nulo. Hace mucho frío. ¿Quién hace mucho frío? El frío no admite, sujeto cero, ¿de acuerdo? Sujeto nulo, no admite al sujeto, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué decimos? Que estos verbos son impersonales cuando se expresan en tercera persona y en singular. Y además,
recuerda que tienen referencia meteorológica. ¿Te estás dando cuenta en la oración? Es tarde y hace mucho frío. Nos dan una referencia meteorológica. ¿De acuerdo? Cuarto caso. Verbos con signo de impersonalidad. Se. Vamos al ejemplo. Se dijo mucho para nada. Verbo decir. ¿De acuerdo? Y el signo de impersonalidad por el pronombre de la tercera persona, se. Mi verbo se encuentra en tercera persona. Mira, le está acompañando el pronombre tercera persona gramatical singular. Se vive bien aquí. Verbo vivir. ¿De acuerdo? Signo de impersonalidad, se. Por lo tanto, mi verbo está en tercera persona gramatical singular. Se hace tatuajes. ¿De acuerdo? Mi verbo hacer y el signo de impersonalidad, se, en tercera persona. Por lo tanto, mi verbo también se encuentra en tercera persona gramatical singular. Entonces, ¿qué decimos? Son verbos que ocultan al sujeto con el transpositor. ¿Y cuál es el transpositor? El pronombre personal se. ¿De acuerdo? Emplea solo a la tercera persona y en singular. Entonces, aquí, ser, estar, haber y hacer son verbos impersonales, porque solo se usan en tercera persona gramatical y singular. ¿De acuerdo? Son impersonales y unipersonales. ¿Por qué? Porque tienen sujeto cero. ¿De acuerdo, jóvenes? Muy bien. Hasta aquí hemos avanzado en esta clase. Ahora te toca trabajar a ti. ¿De acuerdo? Entonces, te recuerdo que tienes que dar el examen. Lee, concéntrate, analiza cada una de las preguntas e infiere lo que te pide. ¿De acuerdo? Porque tienes una opción, nada más. Si yo encuentro que has dado 2 veces el examen, ¿de acuerdo? Solamente estoy tomando en cuenta el primero que diste, porque a mí la plataforma me reporta de acuerdo al tiempo que estás ingresando. Incluso me está dando hasta el día y la hora que ingresaste. Entonces, yo estoy pasando al registro la primera nota. ¿De acuerdo? He encontrado a muchos que están entrando 2 veces. ¿De acuerdo, jóvenes? También tienes una tarea para desarrollar en el libro en la página 49 y 50. ¿De acuerdo? Lo que son tareas, por favor, toma foto y mándalo a mi WhatsApp, ¿ya? De preferencia, porque hay muchos que están teniendo problemas al momento de enviar más que nada los trabajos y están apareciendo como no asignados, pero dicen que mandaron el trabajo, ¿ya? Entonces, por favor, lo que son tareas a mi WhatsApp. En las instrucciones te estoy dejando mi número. Muy bien, jóvenes. Eso ha sido todo por hoy. Antes de irme, no te olvides, hay que lavarnos frecuentemente las manos, ¿verdad? Esas son cosas que siempre se te está hablando y siempre se te está orientando desde el hogar. Yo sé que es difícil este momento y quisiéramos salir, quisiéramos relajarnos un momento, ¿verdad? Pero todavía es muy riesgoso. Sabes que hay un rebrote, por lo tanto tenemos que seguir cuidándonos. Entonces, si no es imprescindible para nosotros salir, no es algo urgente la salida de nosotros, hay que quedarnos en casa, ¿de acuerdo?
y eso nos va a proteger mucho, nos vamos a cuidar y vamos a cuidar a nuestra familia. Muy bien, jóvenes, espero entonces las tareas, ¿ya? Fíjate también el tiempo, por favor, fíjate el tiempo que tienes para poder enviar las tareas y fíjate el tiempo que tienes para dar el examen. Después del tiempo que se te da, ya no me va a reportar y ya no voy a recibir. ¿De acuerdo, jóvenes? Hasta la siguiente semana. Gracias.